Amigos de AppVera, muy buenas y bienvenidos. Continuamos con el curso de Word y hoy vamos con uno de los capítulos más simples de todos. Vamos a aprender las opciones básicas de Microsoft Word, cómo meter texto y cómo manipularlo a nivel básico, cómo meter cursivas, negritas, subrayados y cositas muy simples que son necesarias aprenderlas. Venga, a estas alturas estáis ya viendo el escritorio de mi ordenador y aquí en la mitad donde no hay nada voy a hacer un clic derecho y le voy a dar a nuevo documento de Microsoft Word. Voy a crear un nuevo documento. Este documento se va a llamar prueba. Ahora que está creado, voy a hacer un doble clic encima y el documento de Word se abre. Bueno, dentro de este documento de Word necesito un texto, así que lo que voy a hacer es abrir la página de Internet. Dentro del navegador de Internet me he ido a mi página web oficial, me he metido en una noticia al azar, cualquiera de ellas, y lo que voy a hacer es seleccionar todo el texto, ¿vale? Incluido imágenes. Voy a hacer un clic derecho, copiar. Ahora que ya tengo el texto, las imágenes y todo copiado, voy a cerrar el navegador y dentro de Microsoft Word voy a hacer un control V, que es pegar. Control V. Como veis, todo el texto que he copiado de la página web se pega. Esto ya lo habéis visto en capítulos previos. Bueno, una vez ya tengo mi texto aquí en pantalla, lo primero que voy a hacer es generar un título para un artículo. Artículo sobre newsletters. Vale, lo que ocurre es que este título está muy pequeñito y lo primero que quiero que veáis es que a este título le podemos aplicar un estilo gracias a estos botones grandes que tenemos aquí en la mitad. Aquí, específicamente para títulos, tenemos tres botones: título 1, título 2, título 3 y título 4, o título a secas. Si yo selecciono este texto con el cursor, ¿vale? Fijaros, lo selecciono y ahora aprieto uno de estos botones, por ejemplo, título 1, fijaros cómo coge un estilo, se pone un poquito más grande y en este caso coge un color azulado. Vale, si yo lo vuelvo a seleccionar y hago un clic encima de título 1, fijaros cómo se pone de una manera más adecuada, acorde con el artículo. Es el título principal del artículo. Vale, en lo siguiente que nos vamos a enfocar son en todas estas herramientas que tenemos aquí en el lado izquierdo. Vale, lo primero que quiero que veáis es que tenemos la opción de cambiar el tamaño del texto de todo el documento. Pero para ello lo que tendríamos que hacer es primero seleccionar todo el documento. Eso ya os lo expliqué en el capítulo previo y es poniendo el ratón aquí en este lateral y haciendo un triple clic, 1, 2, 3, lo que ocurre es que se selecciona todo el documento. Lo estáis viendo, ¿verdad? Una vez seleccionado todo el documento, aquí tenemos la opción, fijaros cómo estas dos casillas se han puesto en negro, desconfiguradas, y tenemos la opción de cambiar el tamaño de todo el texto. Lo podemos poner todo muy grande o lo podemos poner todo en un tamaño más natural, que normalmente suele ser un tamaño 16, 14 o 12 en caso de que os interese. Bien, yo en este caso lo voy a dejar todo al tamaño 12. Vale, una vez ya he puesto todos los textos al tamaño 12, en un momento dado aquí en la mitad nos puede interesar que un simple párrafo tenga un tamaño más pequeño o más grande. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar dicho párrafo. Imaginaros que yo este párrafo de aquí específico lo he seleccionado con el cursor, quiero que tenga un tamaño más grande o más pequeño. Ahora que lo he seleccionado, puedo ampliar su tamaño o lo puedo hacer más pequeñito, fijaros, ¿vale? Lo voy a dejar a un tamaño de 8. Hago un clic encima y fijaros como dentro del texto ahora tengo un párrafo que tiene un texto mucho más pequeñito. De manera que podemos manipular cada parte del documento por individual, haciendo selecciones y cambiando tamaños, etcétera. Vale, aparte de cambiar tamaños y títulos, también podemos cambiar el tipo de letra de todo el documento. Si yo igualmente vuelvo a seleccionar todo el documento, hago un triple clic aquí en el lado izquierdo, esto repito que os lo enseñé en el capítulo previo, cómo seleccionar palabras, líneas, párrafos y documentos enteros de diferentes maneras, ¿vale? Bueno, yo voy a seleccionar todo el documento y una vez seleccionado también puedo cambiar el tipo de letra. Yo, por ejemplo, le puedo poner un texto tipo Calibri o le puedo poner un Arial Black o lo que yo quiera, todo lo que tenga aquí. Fijaros qué montón de tipos de texto. Vale, pues en este caso, por ejemplo, voy a dejarlo con este texto que es un poco rarito, pero me da igual, es solamente para un ejemplo. Cooper Black, hago un clic encima y fijaros que todo el texto ahora tiene un tipo de letra diferente. Pero también, igualmente, yo puedo aplicar un tipo de letra a cada párrafo, a cada letra, por individual. Yo quiero que este texto, el título, ¿vale? Que lo he seleccionado antes, lo selecciono con el cursor y este título específico quiero que tenga, por ejemplo, un tipo de letra diferente. En este caso le voy a poner un Algerian, lo selecciono
y todo el texto tiene un tipo de letra, pero este título en específico tiene un tipo de letra totalmente diferente. Ya estáis entendiendo que haciendo selecciones con el cursor podéis aplicar estilos a partes específicas del documento, o si no, a todo el documento en global, como vosotros queráis. Vale, el tipo de letra os he enseñado que aquí lo podemos hacer más grande o más pequeño, ¿vale? Pero también aquí en el lado derecho hay dos botoncitos, con lo cual hacemos exactamente lo mismo. Yo selecciono, por ejemplo, el título con el cursor y con estos botoncitos lo puedo ir haciendo poco a poco más grande, ¿vale? O más pequeñito. Fijaros que en el tamaño de letra al principio van variando de uno en uno, 8, 9, 10, 11, 12, pero de repente entre el 12 y el 14 no hay un 13. Faltan otros números, como por ejemplo el 15, el 17, el 19. Bueno, en un momento dado os puede interesar tener un tamaño específico de 19 y el número no está. Bueno, en ese caso lo único que tienes que hacer es escribirlo. Seleccionas con el cursor este número de aquí, haces un clic encima, se pone ya seleccionado y ahí escribes 19 y luego le das a intro. De esta manera consigues que en este caso este título tenga un tamaño de 19. Vale, aquí tenemos tres botones muy típicos que son la negrita, la cursiva y el subrayado. Un poquito más a la derecha también el tachado, aunque realmente el tachado se usa muy poquito. Esto es exactamente lo mismo. Si yo selecciono, por ejemplo, uno de estos títulos, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Lo selecciono con el cursor y como veis, este título ya por defecto ya trae una negrita activada, pero puedo quitársela si yo quiero o se la puedo poner y también le puedo agregar una cursiva, con lo cual el texto se inclina un poquito o también le puedo poner un subrayado, hago un clic encima y fijaros como ahora este texto tiene un estilo un poquito raro. A los textos también podemos aplicarles colores, obviamente. Yo este título, por ejemplo, podría querer que tuviera un color específico, por lo tanto lo selecciono y aquí le podríamos dar un color de texto, un color de fuente. Lógicamente ese color es totalmente personalizable, le daríamos a la flechita y aquí podríamos seleccionar el color que más nos interesaba. En este caso, pues yo le quiero poner un color verde, por ejemplo este de aquí, hago un clic encima y el título se pone de color verde. Ahora, el segundo párrafo quiero que esté rojo. Bueno, pues lo selecciono, ¿vale? Vengo aquí al desplegable y selecciono el color rojo. En caso de que el color que os interese o queráis no esté en este listado, siempre le podéis dar a la opción de más colores. Se os abre esta pestañita y aquí, lógicamente, están todos los colores que existen. Bueno, pues yo ahora selecciono el rojo, pero atención porque aquí hay algo que está mal. Vale, efectivamente aquí tenemos también una flechita con la cual podemos hacer que este tipo de rojo varíe a rojo más oscuro tipo granate o un rojo más clarito tipo rosa, ¿vale? Así que lo voy a dejar aquí en la mitad que es rojo puro y le voy a dar a aceptar. Y fijaros cómo ahora aquí tengo mi texto de color rojo, aunque en este caso ha quedado un poquito como rosáceo. Eso es cuestión de tocar un poquito las barras y hacerlo correctamente. Vale, voy a hacer una pequeña selección dentro de este párrafo, ¿vale? Voy a coger la primera línea, esta de aquí, la voy a seleccionar con el cursor y yo puedo hacer que a esta selección que acabo de hacer tenga un color de fondo. Fijaros, aquí hay un botoncito que dice color de resaltado de texto. Si yo le doy a la flechita de la derecha, puedo hacer que ese texto tenga una especie de fondo de color verde, azul, rojo, lo mismo, seleccionable. En este caso, voy a seleccionar el azul, por ejemplo, hago un clic encima y fijaros cómo ha quedado un poquito raro, repito que estos solamente son ejemplos, ¿vale? Un texto rojo con una especie de fondo azulado. A la derecha también hay cuatro botones muy interesantes que son las alineaciones. Por defecto, en Microsoft Word todos los textos están siempre alineados a la izquierda, por defecto, pero nos puede interesar cambiar esta alineación. Por ejemplo, si yo me vengo un poquito más para abajo, este párrafo que voy a seleccionar con el cursor, ¿vale? Lo dejo seleccionado, puede interesarme que esté alineado a la derecha. Fijaros, hago un clic encima y fijaros cómo en el lado derecho está en paralelo con el vertical de la página y aquí en el lado izquierdo está desalineado. Si lo vuelvo a seleccionar, puedo cambiar ese alineado. Lo puedo centrar y dejarlo centrado. De manera que no está alineado ni a la izquierda ni a la derecha, está centrado. O también lo puedo seleccionar y darle a la opción de la derecha que es justificar, que de hecho es la opción más bonita de todas. Fijaros, si yo le doy a justificar, se alinea tanto en el lado izquierdo, aquí lo estáis viendo, como en el lado derecho. Si yo selecciono toda esta página,
¿vale? La selecciono entera y le doy a justificar, el documento queda estéticamente más bonito. El documento queda centrado tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Así como hemos podido poner una especie de color de fondo a una palabra específica o a una línea específica, podemos hacer lo mismo con esta opción de aquí, con el cubito, que pone el sombreado. Si yo selecciono un párrafo entero y luego selecciono aquí un color cualquiera, por ejemplo, un color naranja, hago un clic encima y fijaros que más o menos conseguimos el mismo efecto que hemos conseguido con esta opción de aquí que estoy señalizando con el ratón, que es el color de resaltado. Es más o menos lo mismo. Aquí también tenemos en la mitad un botoncito que son los espaciados entre líneas. Bien, podemos variar la distancia que hay entre línea y línea. Si yo selecciono, por ejemplo, este párrafo de aquí, ¿vale? Lo selecciono entero y le doy a variar el tamaño del espaciado, fijaros cómo el tamaño entre línea y línea se va haciendo más grande y más grande. Aquí lo estáis viendo en la parte de abajo. También justo en la parte superior de este cubo tenemos las sangrías. Las sangrías nos dan la opción de dejar más separación en nuestras líneas, en nuestros párrafos. Si yo selecciono, por ejemplo, este párrafo de aquí principal, ¿vale? Lo selecciono con el cursor y aquí aumento la sangría a la derecha. Lo que ocurre es que ese párrafo deja más espacio vacío aquí en el lado izquierdo. O esa sangría la puedo disminuir y la puedo dejar en nada. Clic, clic y queda como antes, exactamente igual que antes. Y ya, para finalizar este vídeo, lo que quiero enseñaros es a quitar todos los estilos. En el vídeo anterior os hablé sobre pegar textos que hemos cogido, por ejemplo, desde internet y pegarlos con diferentes formatos, con estilos, enlaces, etc. Pero en este caso, todos estos textos los hemos creado nosotros, aunque realmente no ha ocurrido así, pero yo quiero quitarle los estilos, todo lo que he creado hasta ahora y dejarlo como estaba al principio. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es seleccionar todo el documento. Entonces, hago un triple clic en el lado izquierdo, aquí 1, 2, 3, y de esta manera selecciono todo el documento. Y ahora que todo está seleccionado, aquí tenemos un botón muy importante que es este de aquí, que es el de borrar todo el formato. Si yo hago un clic sobre este botón, clic, se borra todo, absolutamente todo, excepto las imágenes y los hipervínculos, de los cuales ya hablaremos en el próximo capítulo. Fijaros cómo el texto ha quedado sin ningún tipo de estilo. Hemos borrado todo, tipos de fuentes, tamaños, colores de fondo, etcétera, etcétera. No os he enseñado los listados. Bueno, eso es muy sencillito. Fijaros que yo aquí en la final de este párrafo voy a dejar un espacio en blanco y voy a poner, por ejemplo, 4 nombres diferentes. Por ejemplo, mi nombre, Chomin, Elena, Juan, y en el cuarto lugar, por ejemplo, Timoteo. Tengo ahí 4 nombres diferentes, pero yo quiero que estén en formato lista. Bueno, pues los selecciono. ¿Vale? Una vez seleccionados con el cursor, aquí en la parte de arriba, se me había olvidado comentarlos, tenemos la opción de ponerlos en formato lista. Le damos a este botoncito de aquí y fijaros cómo se ponen en formato lista. Estos puntitos que están en el lado izquierdo, ¿vale? Pueden tener diferentes formas o motivos. Le damos a la flechita y aquí podemos cambiarlos por checks o por otros tipos de dibujos que más os gusten, por ejemplo, los checks. Hacemos un clic encima y fijaros qué bonitos quedan. También podemos listarlos con formato número. Aquí tenemos los números. Hacemos un clic encima y ahora se ponen Chomin 1, Elena 2, Juan 3 y Timoteo 4. Y lo mismo, si le das a la flechita, tienes diferentes estilos que puedes utilizar. Numeraciones, con paréntesis, con letras, con barritas, etcétera, etcétera. Ahora ya que habéis aprendido a usar todas esas herramientas, que son muy básicas, lo único que tenéis que hacer es practicarlas un poquito. Podéis hacer como yo, copiar un texto desde internet y empezar a jugar, o si no, escribirlos vosotros desde cero y ya está. Me despido por hoy, que espero que este vídeo os haya gustado mucho, que os sea muy útil. Como siempre, pediros que os echéis un comentario debajo del vídeo, que haciendo comentarios ayudáis mucho a crecer el canal. Muchas gracias. Si no lo habéis hecho todavía, también podéis suscribiros y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tenéis la posibilidad de hacer este curso de Microsoft Word desde el principio hasta el fin. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.